Bienvenidos a Verbo y Vida, el podcast oficial de Verbo SoCal, Iglesia Cristiana, aquí en el sur de California. Somos una iglesia de ministerios Verbo con la misión de ir y hacer discípulos. Nuestra visión es ayudar a las familias jóvenes a unirse en la búsqueda del carácter de Jesús y, a medida que se renuevan sus vidas, a difundir el Evangelio y mostrar misericordia a nuestra comunidad. Esperamos que a través de este podcast te sientas inspirado, animado y motivado para marcar una diferencia en el mundo. Gracias por acompañarnos. Esperamos que disfrutes el mensaje. Bendiciones, hermanos, ¿cómo se encuentran? Amén. Yo creo que es muy lindo, ¿verdad?, que nos podamos reunir. No sé si sintieron extraño la semana pasada, ¿verdad?, que no nos pudimos reunir, que tuvimos que hacerlo online. Nos recordamos de la pandemia, ¿verdad?, cuando no nos podíamos reunir. Y fíjense, hermanos, que pensaba, no nos reunimos porque había una advertencia de tornado, ¿verdad?, que se convirtió en tormenta y al final fue un poquito de agua, pues bueno, más o menos, ¿verdad? Sí, estuvo un poquito fuerte en algunos lados, pero muchas veces nosotros vemos eso y decimos, ni era nada, ¿no? Pero realmente, ¿verdad?, muchas veces nos pasa decirle, Señor, gracias porque tú fuiste el que hiciste que esto bajara completamente, ¿verdad? Que no entrara un tornado a este lugar. Imagínense todo lo que sucedería si entrara un tornado realmente, ¿verdad? Así que le damos la honra y la gloria a Dios por eso, ¿verdad, mis hermanos? Le podemos dar un fuerte aplauso al Señor porque Él es grande, Él es bueno, Él es todopoderoso. Y mis hermanos, vamos a continuar con nuestro curso de sanidad del pasado. Yo creo que ha sido de gran bendición para todos nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Sí, yo creo que hemos aprendido mucho y el Señor quiere seguir enseñándonos más. Y hoy vamos a ver la lección número 8A. O primera parte, porque van a ser dos partes, y se llama libertad de opresión espiritual. Cuando oímos esto decimos opresión espiritual, como que no aplica, ¿verdad? Pero ahorita vamos a estudiar y nos vamos a dar cuenta. Yo creo que nos va a abrir un poquito más el entendimiento de qué es la opresión espiritual. Quisiera pedirles que se pongan de pie. Vamos a hacer una pequeña oración y arrancamos. Señor, te bendecimos, te damos a ti la honra y la gloria, Padre Celestial. Señor, gracias porque eres bueno, Señor, porque nos guardaste, Señor, de ese tornado, Señor, porque, Señor, nos has proveído esta semana, Padre Celestial, porque has estado con nosotros, Señor, porque nos has tenido con bien, con salud, en paz, Padre Celestial. Señor, a veces, Señor, no consideramos realmente todo lo que tú haces en nuestra vida, Padre bendito, y, Señor, queremos darte a ti la honra y la gloria, Señor, darte gracias, Señor, por lo bueno que eres, por tu fidelidad, Señor, porque aunque muchas veces nosotros somos infieles, tú permaneces fiel, Padre Celestial, y te damos a ti la honra y la gloria, Señor, y todos decimos, Señor, háblame, Señor, háblame, que yo escucho, en el nombre de Cristo Jesús, mis hermanos. Muy bien, vamos a ver Segunda de Reyes 6, 24 al 31 para poder empezar. Dice así: después de esto, aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cab de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salva, rey, señor mío. Y él dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? O sea, yo te puedo dar provisión, yo te puedo dar. No. Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Y ella respondió: esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro. Y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo: así me haga Dios y aún me añada si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat,
queda sobre él hoy. Esta es una gran opresión, ¿verdad, mis hermanos? Hay opresiones en distintas áreas, pero si vemos aquí, esta es una opresión en el área económica. Cuando ponen un sitio a una ciudad, es que rodea un ejército, una ciudad, para que no puedan entrar ni salir. O sea, no pueden entrar a vender alimentos, no pueden entrar a vender provisión. ¿Y qué es lo que va a suceder eventualmente? Se va a acabar el alimento. Y entonces imagínense ustedes todos los pecados que empezaron a producirse. Canibalismo, se estaban comiendo a sus hijos. Imagínense ustedes cómo puede ser la situación, mis hermanos, que las personas piensen en comerse a sus hijos. O sea, es una situación terrible. Entonces, por el otro lado, una cabeza de un asno por 80 piezas de plata. Hoy suena carísimo eso, ¿no? 80 piezas de plata y dice 5 por un cab de estiércol, de popó de paloma. Esos se estaban comiendo. Imagínense ustedes la gran opresión que había, ¿verdad? Entonces, pero miremos qué sucede. Vamos a ir unos versículos adelante. Segunda de Reyes 7:1 dice: dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seas de cebada un siclo, a la puerta de Samaria. O sea, en otras palabras, mañana a estas horas todo va a estar baratísimo aquí. Sí, hubo una gran opresión. No sabemos cuánto tiempo estuvo sitiada la ciudad. Pudieron haber sido años, pudieron haber sido 2, 3 años. Y hubo una gran calamidad adentro de la ciudad. Pero ¿qué dijo Eliseo? Oíd palabra de Jehová. Fíjense, el rey oyó las palabras de aquella mujer y ¿qué hizo? Se afligió, porque imagínense lo que está pasando. Pero Eliseo dijo: no oigan palabra de ser humano, oigan palabra de Jehová. Mañana a estas horas todo va a estar barato. Entonces, mis hermanos, ¿por qué empezamos por esta parte? Simple y sencillamente, mis hermanos, porque Dios puede cambiar las cosas en 24 horas. Mañana a estas horas, dijo, en 24 horas todo va a cambiar. En otras palabras, se va a quitar la opresión que existe sobre esta ciudad. Sí, cuando se quite la opresión económica que existe, se va a acabar el canibalismo. Recuérdense que había muchas injusticias, porque ¿qué dijo el rey? ¿Qué iba a hacer por lo que estaba sucediendo? Iba a matar a Eliseo. Eliseo era un profeta de Dios. O sea, ¿verdad? Cuando hay problemas, ¿quién tiene la culpa? El líder, ¿verdad? Hay que volarle la cabeza. Entonces, eso es injusto. Pero se dan cuenta que cuando se quitó la opresión, todo eso se acabó. Se acabó el canibalismo, se acabó la injusticia. ¿Qué es lo que sucede, mis hermanos? Muchas veces Satanás quiere hacer eso en nuestras vidas. ¿A qué vino Satanás a este mundo? En Juan 10:10 dice: el ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, podemos ver, ¿verdad, mis hermanos? Cómo el Señor soluciona esta situación y cómo Satanás, si se dan cuenta, lo que quería hacer era destruir esta ciudad. ¿Sí? Pero Dios vino y trajo la salvación, trajo la solución. Entonces, fíjense, hermanos, que muchos creyentes hoy en día no se percatan completamente de la batalla espiritual en la que estamos involucrados. El Dios de este mundo, el diablo, pretende establecer fortalezas, ofreciendo a las personas falsas soluciones a sus problemas familiares, económicos, sentimentales, de salud, espirituales, etcétera. Entonces, falsas soluciones, ¿verdad? Por ejemplo, quieren saber qué es lo que va a suceder y qué hacen. ¿Qué hace la gente? Va a consultar, ¿verdad? A que le tiren las cartas, a que hoy leen el café, leen la mano, leen el pie, yo no sé qué tanto leen. Eso es lo que hace la gente, eso es una solución, ¿sí? Por ejemplo, económico. Entonces ahora hay que, no sé, se podría robar.
se podría engañar para poder conseguir recursos. Sí, esas son soluciones que Satanás ofrece. Pero que la realidad, ¿verdad, mis hermanos? Estas falsas soluciones llevan a prácticas que son contrarias a la voluntad de Dios. La participación en estas experiencias trae a la vida opresión espiritual en diferentes ámbitos y niveles. Entonces, ¿qué es opresión? ¿Qué es opresión? Llamamos opresión espiritual al poder, dominio y gobierno parcial que pueda ejercer el diablo en diferentes áreas de la vida, provocando enfermedad, engaño, angustia, amargura, aflicción, tormento, inseguridad, ansiedad y otros. ¿Alguien ha sentido estas cosas? ¿Alguna de estas cosas? Provocando enfermedad, engaño, angustia, amargura, aflicción, tormento, inseguridad, ansiedad. O sea, si sentimos estas cosas, mis hermanos, tendríamos que considerar si hay alguna atadura, si hay alguna opresión espiritual en nuestras vidas. Por otro lado, la Biblia enseña que Jesucristo vino a la tierra para anular, cancelar y deshacer todo lo que el diablo ha hecho y hace para la destrucción de las personas. A eso vino Cristo Jesús, ¿verdad, mis hermanos? Primera de Juan 3:8 dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, mis hermanos, Jesucristo, fíjense, hizo una declaración que trasciende el tiempo y las culturas, al afirmar que su ministerio tiene el propósito de traer salvación, liberación y restauración a todos los oprimidos y establecer su reino en nuestra vida y entorno. Entonces se dan cuenta que parte del reino de Dios o uno de los fundamentos del reino de Dios, mis hermanos, es salvación, liberación y restauración para nuestras vidas. Qué extraordinario. Para eso vino Cristo Jesús, para deshacer las obras de Satanás, para deshacer toda opresión, para deshacer cualquier situación que esté oprimiéndonos en nuestra vida, cualquier situación que te esté deteniendo. Para eso vino Cristo Jesús. Mira, Lucas 4:18-19 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Sí nos damos cuenta, mis hermanos, a eso vino Cristo Jesús, para que seamos libres. Ahora, dice Hechos 10:38: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Oye, alguien que decía: ¿quieres que Dios esté contigo? Haz buenas obras. ¿Se dan cuenta? Dice, anduvo haciendo bienes, o sea, buenas obras, y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Sí, o sea, ¿quieres que Dios esté contigo? Haz buenas obras. Sí, pero a veces, ¿verdad, mis hermanos? Nos cuesta, ¿verdad? Y a mí siempre me da risa la interacción entre esposo y esposa, ¿verdad? Porque te hacen una cosita y tú no piensas en devolver algo, algún mal que te hagan en un bien, ¿verdad? Sino que ahorita me las pagan, ¿no? O a ver cómo me desquito. Eso no es una buena obra. ¿Sí? Queremos que Dios esté con nosotros. Nosotros debemos de hacer buenas obras de constante, de continuo. ¿Qué quiere decir eso? Que si me hacen mal a mí, yo debo de hacer el bien. No debo de contestarles con el mal. ¿Sí? Pero ¿sí se dan cuenta? Entonces, mis hermanos, cuando nosotros contestamos con mal, esas no son buenas obras, estamos haciendo malas obras. Queremos que Dios esté con nosotros, tenemos que hacer buenas obras. Entonces, miren, el siguiente punto es la liberación en el Antiguo Testamento. Desde los tiempos antiguos, el deseo de Dios ha sido liberar a su pueblo de opresión y esclavitud. Y nosotros, mis hermanos, eso lo podemos ver con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estuvo cautivo en Egipto. Y esto es muy interesante porque yo creo que lo hemos escuchado muchas veces. ¿Verdad? Sí, hemos escuchado esto. El pueblo de Dios estaba cautivo, ¿verdad? Clamaron a Dios porque ya no aguantaban, mis hermanos. Era tan fuerte, tan dura la esclavitud que ellos clamaron a Dios. Y Dios viene, Dios dice, ve el dolor de su pueblo y Dios los quiere salvar, Dios los quiere sacar de ahí. ¿Y qué hace? Levanta a Moisés para que vaya y los saque.
¿Sí? Entonces, ¿qué es lo interesante, mis hermanos? Que miren, uno, Dios dice que quiere sacar al pueblo de Israel para que le traigan ofrenda. Dios dice que que quiere liberar al pueblo para que le sirva. Entonces, muchas veces nosotros como que nos cuesta entender, así como el pueblo de Israel, porque Dios los saca y llegan a la tierra prometida y se olvidan de Dios. O sea, nosotros como que entendemos el concepto que Dios está hablando de que nos quiere hacer libres, como el hecho de que no tengamos que servir a nadie. Sí, ni sirvo a Dios ni sirvo al diablo. Pero solo hay de dos cosas, solo hay de dos sopas, dicen, ¿verdad? O se sirve a Dios o se sirve a Satanás. No se puede servir a Dios y no puede ser independiente tampoco. Entonces, si Dios nos va a rescatar, nos va a salvar de la esclavitud o de la opresión que tengamos, opresiones que tengamos en nuestra vida, ¿para qué? Para que le sirvamos a Él. ¿Sí? Entonces, les decía que yo creo que esto es algo muy extraordinario porque, una vez más, nosotros pensamos que no queremos ser libres, ¿verdad? Pero lo interesante de todo esto es esto, mis hermanos, que yo creo que la gran diferencia que hay, si se dan cuenta, por ejemplo, Jesús le dice, los fariseos le dicen a Jesús: un padre tenemos nosotros, que es Dios. ¿Y qué le contesta Jesús? Les dijo: si ustedes fueran de Dios, hicieran las obras de Dios. Ustedes son de su padre el diablo, porque hacen las obras del diablo. Entonces, es impresionante, mis hermanos, porque le está hablando a los fariseos, a los seduceos y a todos los feos, ¿verdad? Entonces, fíjense, son los religiosos, son los líderes de la iglesia. O sea, digo, más espirituales que ellos, quién sabe, ¿verdad? Y Dios les dijo: no, ustedes están equivocados, ustedes piensan que están haciendo la obra de Dios, pero ustedes realmente hacen la obra de Satanás, de su padre el diablo. Entonces, ¿podemos tener como padre al diablo o a Dios? ¿Cuál es la diferencia? Satanás, mis hermanos, es un padre cruel. Es un padre que se goza en hacerle daño a sus hijos. Es un padre que se goza con la calamidad de sus hijos. Es un padre que quiere ver a sus hijos sufrir. Yo creo que hemos conocido tal vez algún padre cruel o algún amigo. Yo conocí a uno, ¿verdad?, que le gustaba hacerle bromas a su hijo y era chistoso, ¿verdad? Pero yo me ponía a pensar: wow, es su hijo. O sea, ¿verdad? Recuerdo una vez que le dijo que tocara las cosas de los outlets de electricidad. Y le dijo: toca, no te vas ahí. Pues lo electrocuta, ¿no? Y se mataba de la risa. Y yo me quedé: wow, pues sí está chistoso, ¿no? Pero, o sea, ese es tu hijo, ¿cómo le vas a hacer eso? Entonces, hay padres así, pero Satanás es peor. Satanás es peor, mis hermanos. ¿Sí? Él se goza en hacerle daño a sus hijos, contrario a Dios. Cristo Jesús vino a salvarnos de esa esclavitud, de ese padre cruel, de ese padre malo. Vino a salvarnos de él para él hacerse nuestro padre. Y Cristo Jesús, Dios, mis hermanos, es un padre bueno, es un padre misericordioso, es un padre amoroso, es un padre que te quiere hacer bien. ¿Qué quería Cristo? ¿Qué quería Dios cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto? Miren, para empezar, estaban todos haraposos, sucios, no tenían buena ropa, y les dijo: pídanle toda su ropa a los egipcios. Los sacó bien vestidos, joyas, pídanle joyas también. Los sacó hasta con joyas, bien chulos, bien bonitos, los sacó bien limpiecitos, no como estaban todos haraposos, todos sucios, por dioseros. Entonces, ¿y qué dijo Dios? Y los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. ¿Se dan cuenta que Dios se goza en hacerle bien a sus hijos? A Dios le causa placer, mis hermanos, hacernos bien, que estés bendecido, que te vaya bien en tu negocio, que seas prosperado en tu trabajo. Mi hermano, a Dios le causa gozo que tú prosperes. No así a Satanás. Él quiere tener, por eso Él quiere tener opresión en nuestra vida. Él quiere tener lazos que nos amarren para que nosotros no podamos hacerlo. Entonces, tengamos la claridad. Dios
quiere que seamos libres. Él nos quiere librar de esas opresiones. ¿Para qué? ¿Para qué, mis hermanos? ¿Para qué quiere Dios que seamos libres? Para que le sirvamos. Para que le sirvamos, mis hermanos. Eso es muy importante. Porque nosotros muchas veces pensamos que simplemente es de asistir o asistir a la iglesia o cumplir con ciertos requisitos o ciertos actos. Ese era el problema de los fariseos. Ellos cumplían con un montón de actos. Pero Dios les dijo: ustedes están haciendo la obra de su padre el diablo. ¿Sí? Entonces, es muy importante. Tengámoslo por favor ahí en el tintero, como dicen, ¿verdad? Entonces, miren, Dios saca al pueblo de Israel, lo lleva a la tierra prometida. Ya estando en la tierra prometida una vez más, ¿verdad? Ellos quieren ser libres, ni servir a Dios ni a Satanás, pero lo que no entienden es que si no sirven a Dios, sirven a Satanás. Entonces caen nuevamente en opresión. Entonces Dios utiliza jueces, reyes y profetas para poder salvarlos nuevamente, porque caían en opresión terrible, mis hermanos. Y cada vez que caían en opresión, venían pueblos a oprimirlos, a quitarles el recurso, a quitarles la siembra, a quitarles todo lo económico. Por ahí empezaban. Entonces terminaban bien oprimidos, terminaban orándole ahora a Dios, pidiéndole al Señor. Y ahí venía el Señor nuevamente, ¿verdad? Les mandaba un juez, les mandaba un rey, les mandaba un profeta para que los salvara. La intención de Dios siempre ha sido salvarnos. La intención de Dios siempre ha sido liberarnos. Dios no quiere que nosotros estemos prisioneros, mucho que tengamos opresiones, ¿verdad, mis hermanos, en nuestras vidas? Dios no quiere eso definitivamente. Entonces, miren, la palabra en el Antiguo Testamento, Yasha, de donde viene la palabra Yahshua o Jesús, se traduce como salvación o liberación. Aunque Dios usó hombres como instrumentos para salvar a otros, la palabra liberación generalmente se utiliza cuando Dios es el que está involucrado. Él es conocido como la salvación de su pueblo y ha hecho muchas maravillas en su favor. O sea, muchas veces, mis hermanos, sucede en nuestra vida que nosotros tenemos una situación. ¿Sí? Y viene la solución. No sé, a Dios manda a alguien nos hace un favor o alguien nos ayuda y nosotros nos quedamos súper agradecidos con la persona, ¿verdad? Cuando realmente fue Dios el que lo envió. Así como aquí, ¿verdad, mis hermanos? La salvación venía a través de un juez, pero era Dios el que lo estaba enviando. Entonces, sí, o sea, es tan lindo, ¿verdad?, que la palabra Jesús se traduce en salvación o liberación. Eso quiere decir Jesús, salvación o liberación. Entonces, si miramos Salmos 98:2, dice: Jehová ha hecho notoria su salvación a vista de las naciones, ha descubierto su justicia. Ha hecho grandes cosas Dios para ti. Ha hecho notoria su salvación, ha hecho notoria su gracia en tu vida. Yo recuerdo, mis hermanos, que cuando nosotros éramos jovencitos, nadie hubiera invertido un peso por nosotros. Y Dios ha hecho grande su salvación. Hoy mucha gente se pregunta: pero ¿cómo pueden estar así? ¿Cómo el Señor los ha bendecido de esta manera? ¿Cómo pueden estar bien en X o en Y? Porque Dios ha hecho notoria su salvación. Y mis hermanos, una vez más, cuando nosotros miramos, ¿verdad, mis hermanos? Todo lo que Dios ha hecho por nosotros, cómo Dios ha abierto puertas, ¿sí? Cómo Dios te ha sanado, cómo Dios te ha salvado, cómo Dios tiene cuidado de tus hijos, cómo Dios, mis hermanos, una vez más se goza en que te vaya bien. Todos lo hemos experimentado. Dios es un Dios bueno, mis hermanos. Dios es un Dios bueno, es un Dios misericordioso. Ahora miren, eso fue en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, la liberación en el Nuevo Testamento. Todos sabemos, ¿verdad, mis hermanos? La prueba más grande del deseo de Dios es de liberar al ser humano es Jesucristo. El amor de Dios por toda la humanidad se ve claramente demostrada en la muerte y resurrección de Jesús. Si miramos Juan 3:16, dice:
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces nos damos cuenta, ¿verdad, mis hermanos? Cuán grande es el amor de Dios, que Dios siempre ha estado buscando una forma para que nosotros seamos libres, para liberarnos de las manos de Satanás, de las ataduras de Satanás. Y esta es la máxima prueba, mis hermanos, de su amor, que dé Hijo, a su Hijo amado, para que pague por nuestros pecados. Yo les decía, ¿verdad, mis hermanos? A veces no meditamos realmente en esto, pero si nos ponemos a pensar, ¿verdad? Yo les ponía el ejemplo de esposo y esposa. Cuesta a veces hacer algo para el esposo o para la esposa, ¿sí? Cuesta. No digamos dar la vida, ¿verdad? Uno dice, ay, daría la vida por ti. Sí, pero no puedes obedecerle ahorita, ¿verdad? Sí, pero no puedes honrarlo. Sí, pero no puedes amar a tu esposa, ¿verdad? Sí, pero entonces, como dicen, ¿verdad? No, sí, yo daría la vida por ti. No, de lengua como 10 tacos me como, ¿verdad? Pero hacerlo, esa es otra cosa, mis hermanos. Entonces, no necesitamos demostrarlos dando la vida. Dar la vida es obedecer a Dios. Si Él dice que amemos a nuestra esposa, hay que amarla, ¿va? Sí es cierto que algunas veces cuesta, ¿va? Pero hay que amarla. Entonces, miren, y igual, ¿verdad, mis hermanos? Yo sé que no ha de ser fácil para ustedes, ¿verdad? Vivir con estas bellezas que Dios les dio, ¿verdad? Pero mis hermanos, pero mis hermanas, Dios manda que los honren y obedezcan. Entonces, no necesitamos morir, ¿verdad? No necesitamos dar la vida por ellos. Necesitamos hacer simplemente eso. Entonces es obedecer al Señor, ¿sí? Entonces, miramos, antes que Jesucristo naciese, un ángel le dijo a José: porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Mateo 1:21 dice así: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, Zacarías profetizó que a través de Jesucristo seríamos liberados de nuestros enemigos y serviríamos a Dios sin temor. ¿Sí se dan cuenta? Seríamos liberados de nuestros enemigos, de aquel que te tiene agarrado, de aquel que tiene opresiones, de aquel que te tiene en cadenas, de aquel que te está deteniendo. Vamos a ser liberados de eso. ¿Pero para qué? Dice. Y sirvamos a Dios sin temor, para que lo podamos servir sin temor. Entonces, mis hermanos, cuando Jesús declaró que el reino de Dios se había acercado, estaba anunciando a todos los que le escuchaban la oportunidad de que Dios estaba Dios estaba dando de arrepentirse de sus pecados y creer en el evangelio. La vida y obra de Jesucristo en la cruz tiene como objetivo, mis hermanos, deshacer las obras del diablo, ofrecer perdón de pecados y anular el poder que los principados y potestades tenían sobre la vida de las personas, trayendo victoria sobre aquel que tenía el imperio de la muerte. Lo que decimos, ¿qué hizo Cristo Jesús en la cruz, mis hermanos? Quitó la consecuencia del pecado, no el pecado, porque el pecado continúa, ¿verdad? O sea, todos pecamos, la tentación todavía existe, pero quitó la consecuencia. Mis hermanos, antes el que pecaba irreprensiblemente moría. Hoy podemos arrepentirnos, podemos venir a los pies de Jesús y ser lavados con la sangre de Cristo Jesús. Y ya no vamos a morir y vamos a ser perdonados. Imagínense ustedes qué extraordinario es eso. Yo sé una vez más que como lo tenemos a veces cuesta, ¿verdad, mis hermanos, el poder ver la dimensión de lo que esto significa? Miren, la Biblia nos enseña que tenemos una batalla espiritual constante y no es contra sangre ni carne, sino contra el diablo y sus huestes de maldad. Y al mismo tiempo nos enseña que debemos vestir toda la armadura de Dios. Entonces, Jesucristo nos enseñó y demostró que como creyentes podemos obtener victoria contra toda
tentación que el maligno ponga delante de nosotros. Como fruto de su ministerio, vemos que muchos fueron liberados de opresiones demoníacas. Dios liberó a mucha gente, ¿verdad? Cuando Él vino aquí, sanó enfermedades, liberó. Esta autoridad también la delegó a sus discípulos. Fíjense, mis hermanos, ¿qué les parece? En Mateo 10, 7 al 8 dice, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Ahora, de gracia recibiste, dad de gracia. Esto implica, mis hermanos, que nosotros ya lo recibimos. Esto implica que nosotros ya somos libres. Esto implica que nosotros ya fuimos liberados. ¿Sí? Que ya practicamos la palabra de Dios, que ya servimos a Dios. Ahora, creo que es importante el entender, ¿verdad, mis hermanos? Que Dios también nos dio esa autoridad a nosotros. Muchas veces sucede, ¿verdad, mis hermanos? Que miramos un enfermo y decimos, espérame, le voy a avisar al líder que ore por ti, ¿verdad? No, tú tienes que orar por él. A cada uno de nosotros, mis hermanos, Dios nos ha dado la autoridad de que nosotros podamos orar por. De hecho, dice, oren, sanen a los enfermos. Si tienen demonios, échenselos fuera. Liberen a la gente. Liberen a los que están allá afuera. Mis hermanos, ese es el reino de Dios. Ese es el reino de Dios. Muchos dicen, esto solo quiere que uno ande predicando, hombre, y que traiga gente a la iglesia, ¿verdad? Ese es el reino de Dios, es liberarlos de la opresión en la que están metidos, ¿sí? Que conozcan el reino de Dios y que sean libres. Entonces, mis hermanos, vamos a pasar a otro punto y es: están activos los demonios hoy día. Aunque Satanás fue derrotado por la muerte y resurrección de Jesús, aún es una fuerza activa en la tierra. Aún trabaja para oprimir a las personas. El castigo final de Satanás y sus demonios está decretado. En Apocalipsis 20:10 podemos ver y dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y los falsos profetas, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Pero va a ser el diablo y todos los que estén con él. El diablo y todos sus hijos. ¿Sí? Y esta es una realidad, mis hermanos. O sea, yo creo que por eso es, ¿verdad, mis hermanos, tan importante que nosotros podamos aprender? Miren, dice, mientras llega ese tiempo, Dios nos da las instrucciones para mantenernos libres de sus artimañas, y además nos dio la autoridad para atarlo, reprenderlo y para echarlo de cualquier ámbito. Las escrituras nos animan a estar firmes en la fe y a cuidarnos de la amenaza que el diablo representa. Entonces, dice Primera de Pedro 5, 8 al 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Entonces, más y más personas se están abriendo a la actividad demoníaca a través del ocultismo, espiritismo, la brujería, la pornografía, las drogas, la promiscuidad sexual, las religiones falsas y otros. Estas actividades son promovidas abiertamente a través del cine, la televisión, la radio, las redes sociales, el marketing, la literatura y otros, siendo los jóvenes y los niños el objetivo más vulnerable. Como hijos de Dios debemos cuidarnos de la participación en cualquier actividad que no esté de acuerdo a lo que la Biblia dice, ya que si hacemos, podemos abrir puertas a la actividad demoníaca. Como hijos de Dios debemos tomar la posición correcta en el ámbito espiritual y usar la autoridad que Jesús nos ha dado para atar y desatar, estableciendo el reino de Dios en todo ámbito. Debemos cultivar una relación íntima con Dios, meditando en su palabra
y viviendo de acuerdo a ella. Debemos vivir proclamando, manifestando y estableciendo el evangelio del reino, echando fuera demonios y toda opresión espiritual de aquellos que están oprimidos por el diablo. Sí, mis hermanos, todos aquellos que están oprimidos por el diablo son las personas que no conocen a Cristo Jesús. Mis hermanos, están oprimidos por el diablo. Porque muchas veces nosotros vimos al principio la opresión, una opresión financiera. Sí, pero hay opresiones de un montón de tipos. No esa es la única. Alguien no puede tener esa opresión, pero puede tener otras. Entonces, ¿cuál es el trabajo de nosotros? Liberarlos a ellos, así como nosotros hemos sido liberados. Tanto el liderazgo de la iglesia local como cada creyente tiene la responsabilidad de considerar y evaluar el trasfondo de toda tradición, evento cultural o religioso de cualquier índole que pueda tener una influencia espiritual contraria a Dios y su palabra. En algunos casos será conveniente orar y buscar consejo con las autoridades o líderes de la iglesia. Cualquier actividad, mis hermanos, tenemos que asegurarnos de que realmente sea algo que agrada a Dios, que sea el Espíritu de Dios, ¿verdad, mis hermanos? El que esté reinando en esas actividades. Amén. Pues fíjense que vamos a ir terminando y vamos a terminar con esto. Le voy a pedir un voluntario. Anthony. Un jovencito. Vamos a pedir un jovencito. No, hombre, miren, ese jovencito está bien galán. O galón, no sé, pero ya somos todos. Miren, lo que quiero enseñarles es, mis hermanos, qué es lo que hace una atadura en la vida de una persona. Y a ver si no me lleva Anthony con todo. Y no me sale el experimento. ¿Más grande? Entonces, miren pues. Ya me estás jalando. Entonces, miren pues. Te voy a hacer 3 preguntas. Anthony, ¿cómo te llamas? Anthony Ludeña. Okay. ¿Amas a Dios? Sí. ¿Querés hacer la voluntad de Dios? Amén. Dios dice que lo sabes tocando el piano. ¿Cómo te llamas? Anthony. ¿Seguís amando a Dios? Sí. ¿Querés servirlo? ¿Querés hacer su voluntad? Amén. Anda a tocar el piano otra vez más. Otra vez. Una última vez, miren, mis hermanos. ¿Cómo te llamas? Anthony. ¿Amás a Dios? Sí. ¿Querés hacer la voluntad de Dios? Sí. Ahora vas a alabar a Dios. Levanta tus manos. ¿Alguien me puede traer un cuchillo? Levanta tus manos, alaba a Dios. Bueno, es que hay que hacerlo, vamos, verídico. No, un aplauso para ese jovenazo, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, si se dan cuenta, una atadura no cambia quién somos nosotros. No cambia que amemos a Dios y que queramos hacer la voluntad de Dios. Pero no nos deja hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Te das cuenta que muchas veces estamos aquí todos apáticos, ¿verdad? Mis hermanos, alabemos a Dios. Ay, Dios mío. ¿A qué hora se termina esta cosa? Podría ser que tengas una atadura en tu vida. ¿Sí? O sea, muchas veces, mis hermanos, nos podemos dar cuenta de qué tipo de atadura tenemos por las cosas que no podemos hacer. ¿Sí? Por ejemplo, ¿verdad, mis hermanos? Puede ser una situación financiera, posiblemente te cuesta diezmar, te cuesta ofrendar. Es una atadura que hay en tu vida. ¿Sí? Que Dios quiere romper. Pero cada vez que pasa la ofrenda, ¿verdad? O ¿cómo se llama? Dan ganas de ir al baño, ¿verdad?
decimos vamos a ayunar. Y como dijo un amigo por ahí, ¿verdad? Le dije, no hombre, vos hay que ayunar, ¿verdad? Porque hay cosas que tenemos que entrarle al ayuno. Sí, vos, me dijo, pero eso a mí sí me cuesta mucho, vos. ¿Y por qué, Leo? Es que me da mucha hambre, me dijo. Digo, no, pues ese es el punto. Ese es el punto. Pero, o sea, o nos ponemos a ayunar, ¿verdad, mis hermanos? Y a las 10 de la mañana ya no aguantas el hambre, ¿verdad? ¿Y qué dice uno? Ay, Señor. Yo sé que tú entiendes, Señor, ¿verdad? A McDonald's, ¿verdad, mis hermanos? Un quarter pound con soda y con papas y toda la cosa, ¿verdad? Ay, Señor, perdóname, pero tú sabes, tú entiendes, ¿verdad? ¿Sí se dan cuenta? Podríamos tener una atadura. Leer la palabra de Dios, mis hermanos. Yo he hablado con personas y dicen, es que no le entiendo, es que no puedo, es que me cuesta, es que puede hacer una atadura. Simple y sencillamente, sí, no puedes hacerlo. ¿Por qué? ¿Se recuerdan de la cuerda? ¿Por qué? ¿Tú quieres hacerlo? Sí, pero no puedes hacerlo. Porque hay una atadura en tu vida, ¿sí? Aunque quieras, ¿verdad? Como dijo mi mamá, ¿verdad? Me decía, no hombre, vos tenés puros arranques de macho huevón. O sea, solo el arranque, ¿verdad? Pero nada. Entonces, mis hermanos, yo creo, mis hermanos, que hay muchas cosas, mis hermanos, que nos detienen, ¿verdad? Y hablábamos, por ejemplo, ¿verdad? Hacer cosas buenas. Hablábamos de, por ejemplo, del matrimonio, mis hermanos, de amar a los hijos, de educar a los hijos, de corregir a los hijos, sí, pero, ay, no, me cuesta. Como matrimonio, ¿verdad, mis hermanos? Ama a tu esposa, ámala. O sea, si te trata bien, si te trata mal, si hace lo que tiene que hacer, si no, Dios dice ámala. Sí. Pero podría ser una atadura, ¿va? Porque si no me trató bien, a la porra, ahora yo no la trato bien, ¿va? O al revés, ¿verdad, mis hermanos? Las esposas les cuesta obedecer a los esposos. ¿Sí o no, mis hermanos? Eso cuesta de por sí. Sí. Recuérdense de una cosa, mis hermanos, el no obedecer es, mis hermanos, rebeldía. Y dice que la rebeldía es como pecado de brujería. O sea, ¿quién iría con un brujo? Nosotros nos dicen, miramos algo de eso, yo le cambio inmediatamente, o si va a salir el horóscopo, yo quito inmediatamente eso. No, yo creo que la mayoría lo hacemos, o todos lo hacemos. Pero el desobedecer, mis hermanos, es igual al pecado de brujería. Es como que fuéramos con un brujo a pedirle que nos diga qué es lo qué va a pasar con nuestra vida, o que nos haga una limpia, o que nos haga, es igual. Entonces, tenemos que tener cuidado, mis hermanos. Sí, tenemos que tener cuidado de esas cosas, de que puedan haber ataduras en nuestra vida. Ahora, si nos ponemos a pensar, Dios quiere utilizarnos. Dios quiere utilizarnos. Él no nos trajo aquí para que, ay, qué chulo, nos miramos sentados en la silla. No, la verdad es esta, que Satanás está tranquilo con que estemos aquí todos sentados. La cosa es que hacemos cuando salimos de acá. Estamos libres para ir a hablar del Señor, para ir a liberar a la gente, para ir a hacer el trabajo de Dios, o estamos atados, no podemos hacerlo. Tenemos que, tal vez hay alguien ahí, ¿verdad? Y queremos hablarle y no se puede, ¿verdad? O sea, ¿y cómo le hago? No me salen las palabras. Podría haber una atadura. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando salimos de aquí, mis hermanos? Eso es lo importante. Entonces, fíjense que si se recuerdan, Cristo Jesús, cuando iba a entrar a Jerusalén, mandó a sus discípulos y les dijo, van a encontrar un asno y desátenlo. Sí, desátenlo, porque ahorita está atado. Desátenlo y tráiganmelo para que yo lo pueda usar. Entonces, mis hermanos, Dios tiene grandes planes para cada uno de nosotros. Dios quiere usarlos grandemente, mis hermanos. Dios no piensa en pequeño, Dios piensa en grande. Pero tenemos que ser desatados. Muchas veces no podemos hacer las cosas porque hay ataduras en nuestra vida. Entonces tenemos que ser desatados, mis hermanos, y Dios va a hacer cosas extraordinarias en nuestra vida. ¿Quién dice amén? ¿Quién recibe la palabra de Dios? ¿Quién quiere ser desatado? Ok, miren, mis hermanos, pongámonos de pie. Vamos a terminar con esto. La semana que viene vamos a hablar más de esto y vamos a hablar en un poquito de más detalles de otras áreas sobre lo mismo, pero yo creo que es importante, mis hermanos, ahorita en este momento de que terminemos de esta manera. Paso número 1, mis hermanos, es reconocer de que puedan haber ataduras en nuestra vida y qué tipo de ataduras podemos tener. Yo creo que Dios te está hablando ahorita y te está mostrando qué ataduras pueden haber en tu vida.
reconocerlas, porque muchas veces decimos, no, eso no es nada, ¿verdad? O sea, siempre nos fijamos en las personas que pecan contra nosotros. Muy rara vez, ¿verdad, mis hermanos? Nos ponemos atención a los pecados que nosotros estamos cometiendo contra otras personas. Entonces, es el reconocer, el no, porque cuando pegan contra nosotros es una gran ofensa, es un gran pecado que comete la gente. ¿Qué pecadores, qué cristianos son estos? Pero ¿qué tal los que nosotros hacemos? ¿Qué tal lo que nosotros estamos pecando contra otras personas? Porque minimizamos lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Eso se nos hace normal, eso no es gran cosa, ¿verdad? A veces hay que pedir perdón, ¿verdad, mis hermanos? ¿Y qué hacemos? Perdóname si te sentiste ofendido. No es si te ofendí, si te sentiste ofendido. Eso es no aceptar uno su responsabilidad, no aceptar uno que uno pudo haber herido a alguien, no aceptar que mis acciones pueden afectar a las demás personas. Entonces, mis hermanos, lo más importante yo creo que es aceptar que puedan haber ataduras en nuestra vida. Y nosotros somos humanos, mis hermanos. Venimos de contornos o de lugares donde no puede haber una atadura, pueden haber muchas. Entonces es el reconocer, mis hermanos, que puede haber ataduras en nuestra vida. Ataduras de todo tipo. Ataduras económicas, familiares, ataduras sexuales, de pornografía, vimos de todo lo que podíamos tener ataduras. Entonces, si se dan cuenta, cuando hay una atadura, no solo afecta una área, afecta un montón de áreas. Pero mis hermanos, Dios quiere cortar esa atadura y va a cortar con todo el mal que hay en nuestro hogar, en nuestra vida, en nuestro ser. Entonces, lo primero es aceptar. Lo segundo, mis hermanos, es pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos muestre cuáles son esas áreas. ¿Cuáles son esas áreas? Cierra tus ojos, piensa un momento, pensemos un momento, mis hermanos. ¿Qué áreas hay en nuestra vida? Mira, Dios te quiere liberar, Dios las quiere romper, Dios quiere que seas libre. Dios, ¿te recuerdas lo que hablamos del pueblo de Egipto? Todos harapientos, sucios, malnutridos. Dios los sacó, mis hermanos, para que fueran niñitos lindos, bien vestidos, ¿verdad? Aquellos niñitos chapeaditos, ¿verdad, mis hermanos? Chulos. Así te quiere tener el Señor. Eso es lo que Dios quiere con nosotros. Él quiere liberarte, pero para que le puedas servir con toda libertad. Así que, así como estás, pídele al Señor que te muestre, pídele al Señor que te muestre esas áreas. Y le vamos a pedir al Señor que rompa con esas áreas, que rompa con esas cadenas, con esas ataduras, con esos lazos. Señor, en el nombre de Cristo Jesús te pedimos, Padre Celestial, que, Señor, rompa, Señor, toda atadura que pueda existir, Señor, en cada uno de nosotros, Padre Celestial. Aquí estamos delante de ti, Señor, reconociendo, Señor, que hay ataduras en nuestra vida, Padre Celestial. No lo ocultamos, Señor. Tu palabra dice que el que oculta su pecado no prospera, Señor, pero el que lo declara, Señor, prospera, será perdonado, será prosperado, Señor. Y nosotros estamos delante de ti, Señor, declarando, Señor, que sí hay ataduras en nuestra vida, Padre Celestial. Sí hay, Señor. Por favor, rompe, Señor, todo lazo que nos esté deteniendo, Señor, que nos impide poder servirte, poder adorarte, poder exaltarte, Señor, que nos impide poder darte gracias, Señor, que nos impide crecer, que nos impide caminar, Señor, que nos impide correr. Señor, rompe todo lazo, Padre Celestial, que impide, Señor, que tu bendición venga, que tu bendición se derrame sobre nosotros, Padre Celestial. Rompe, Señor, todo lazo que haya en nuestra vida, Padre Celestial. Toda atadura, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, por la sangre preciosa de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque sabemos que tú nos escuchas, Señor, y tú estás obrando, Padre Celestial, porque a eso veniste, Señor, a liberarnos, Padre Celestial. Como último paso, mis hermanos, dice que para que nosotros podamos romper esto, hay que hacer lo que no podíamos hacer. Hay que hacer lo que no podíamos hacer. Basta ya, ¿verdad? Basta. Como dijeron aquellos, ¿va? Para de sufrir. Mis hermanos, hagamos lo que no podemos hacer. ¿Te cuesta obedecer? Obedece, obedece.
Nos cuesta levantar las manos, levantemos las manos. Nos cuesta adorar a Dios, adoremos a Dios. Nos cuesta diezmar, diezmemos, mis hermanos. Para romper las ataduras, ahora hay que hacer lo que no podíamos hacer. Entonces, mis hermanos, vamos a cerrar con esto. Y Señor, nosotros te pedimos, Padre Celestial, que ahora, Señor, que nos das la libertad, mi Dios, Señor, que podamos hacer, Señor, lo que no podíamos hacer, Padre Celestial. Si es leer tu palabra, Señor, si nos cuesta, Señor, ahora lo vamos a hacer, Padre Celestial. Si es ayunar, Señor, nos cuesta, ahora vamos a ayunar, Padre Celestial. Señor, si es, Padre bendito, orar, Señor, nos cuesta orar, ahora vamos a orar, Padre Celestial. Señor, nosotros queremos buscar tu rostro, Padre Celestial. Entendemos que tú eres un Padre bueno, un Padre misericordioso, un Padre amoroso, Señor, que tú quieres bendecirnos, que tú quieres prosperarnos, que tú quieres que seamos victoriosos en cualquier área de nuestra vida, ya sea el trabajo, ya sea el negocio, ya sea un deporte, ya sea la escuela. Tú quieres que nosotros seamos prósperos, Señor. Tú quieres darnos la victoria, Padre Celestial. Y Señor, sabemos que, Señor, esas ataduras nos estaban deteniendo, Señor, pero ahora nos declaramos libres en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor, y te damos a ti la honra y la gloria, Padre Celestial. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi hermano, dale un fuerte aplauso al Señor. El Señor te ha liberado, el Señor ha roto esas cadenas. Dale un fuerte aplauso a Cristo Jesús, dale a Él la honra y la gloria, porque Él es el único que merece la honra y la gloria, Padre. Eres bueno, Padre, eres bueno. Gracias, Señor, a ti sea la honra y la gloria. Mis hermanos, reciben la palabra de Dios. Que el Señor los bendiga, mis hermanos. Estamos despedidos con esto. Gracias por acompañarnos. Esperamos que el mensaje de hoy te haya animado. Asegúrate de dejarnos un review, suscríbete a nuestro podcast y comparte este mensaje con tu familia y amigos. Mantente al día con nosotros en Instagram y Facebook visitando @verbosocal y únete a nosotros para nuestro servicio los domingos a las 3 de la tarde en Rancho Cucamonga, California. Gracias por unirte a nosotros hoy en Verbo y Vida.